Oír la palabra del Señor en esta mañana. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y hoy quiero tocar el tema de la oración, invitándoles desde ya. En marzo, los miércoles, vamos a tener una escuela que se llama así: Escuela de Oración. ¿Cuántos sabemos que hay que orar? ¿Cuántos sabemos que es importante orar? ¿Y cuántos somos muy juiciosos y muy disciplinados para orar? ¿Y cuántos necesitamos crecer en esa área todavía? ¿Cuántos somos conscientes que hay mañanas que nos da más ganas de comer jabón que de orar? Yo recuerdo cuando yo empecé la vida cristiana, yo vengo de un trasfondo católico y yo era un buen católico. Así que pues para mí la comunicación con Dios consistía en aprender unas oraciones y ya. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de... ¿Cierto? Cuando yo empecé a caminar con Dios, eso me causó crisis. Porque yo como que oraba y decía: y ahora, ¿y qué más digo? ¿Y qué más digo? Y empecé a notar que mis oraciones probablemente no eran efectivas. Y algo que a mí personalmente me desanimaba mucho era el hecho de orar y no ver la respuesta rápida. Orar, por lo menos yo oré por la conversión de mi familia 10 años. Y durante 10 años no se convertían. Yo decía: Dios mío, pero mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no es suficiente? Vea el cambio que Dios, pero nada. 10 años. Y la tendencia de uno es como yo ya no oro más. O a veces cuando usted ora y en lugar de que las cosas se arreglen, se empeoran. ¿A cuánto les ha pasado así? Es como que dice: oiga, entre más oro, pero yo mejor no oro. Entonces como que uno va bajando la guardia. El tema que les quiero compartir lo he titulado La Escuela de Oración, porque de eso vamos a hablar. Aprendiendo a orar efectivamente. ¿Cuántos quieren aprender a orar efectivamente? Que su oración sea efectiva. Porque realmente hay momentos en que uno como que no se anima a orar por muchos factores. Como que uno no se impulsa a orar. Eso le ocurrió a un pastor en un pueblo muy pequeño. Él tenía una reunión de oración e invitaba a los hermanos y que presentaran sus motivos de oración. Un día en esa reunión, uno de los hermanos dijo: pastor, yo pido que oren para que a mi negocio lleguen muchos clientes, porque si no llegan clientes me voy a quebrar. Pastor, ore por mí. Y el pastor dijo a la iglesia: vamos a orar, pónganse de pie, vamos a orar y Dios va a traer clientes a este negocio. Pero el pastor dijo: perdón, hermano, ¿y de qué es el negocio? Y el hermano dijo: sí, pastor, yo soy dueño de una funeraria. Uno como que al escuchar eso no le dan ganas de orar, porque dice: no, mejor no oremos, porque estamos orando para que la gente... ¿no? Entonces como que uno no se anima a orar. Pero hay oraciones que sí son muy efectivas. Por ejemplo, se dice de una hermana muy fiel al Señor y su esposo no era cristiano. Eso a veces iba, a veces no iba. Y ella sospechaba que el hombre como que le era infiel. Y un día el esposito llegó a la casa con el cuento: mija, de la empresa me mandaron 3 días fuera de la ciudad. Y ella dijo: aquí hay algo. Digo: está bien, mi amor. Alistaron la maleta. Y cuando ya estaba la maleta lista, le dijo: pero mi amor, antes de que te vayas, déjame orar por ti. Y él dijo: claro, por favor, ora. Y ella le colocó la mano sobre los hombros y empezó a orar: Señor, guarda a mi esposo en este viaje.
Y él decía, amén. Señor, protégelo de todo mal y peligro. Y él decía, amén. Pero de repente ella empezó a orar así, dijo, Señor, hazlo impotente por si alguna mujer lo trata de seducir o tentar. Y ese hombre se quedó callado. Y Señor, si este hombre planea engañarme, que la amante muera de manera fulminante. Y ese hombre mudo, Señor, y solo por si acaso, si este hombre llegara a cometer adulterio, no lo deje regresar a la casa, que se muera ahí mismo. Y seguía orando y orando, hasta que el esposo dijo, ya mi amor, ya, no ore más. El espíritu me acaba de decir que la reunión se canceló, ya no hay viaje. O sea que fue una oración. Las hermanas hoy no se pueden quejar, se les ha dado ideas. Así que cuando su esposito lo vea, venga mi amor, voy a orar por usted. Y es que la oración tiene que ser así, efectiva, que tenga respuesta. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1. Las hermanas hoy se les enseñó a orar. Se pueden quejar. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente?
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Orar siempre es oportuno y beneficioso. ¿Cuántos creen que siempre vale la pena orar? En este relato encontramos a Jesús orando en un lugar. Dice el versículo 1 que Jesús está orando en un lugar. Y uno se puede imaginar la escena: Jesús orando, buscando el rostro del Padre. Y sus discípulos no están orando, sino que están mirándolo orar. Y cuando Jesús termina de orar, ellos le hacen una petición. ¿Cuál es la petición que le hacen? Señor, enséñanos a orar. Qué interesante, porque hubieran podido decirle: Señor, enséñanos a sanar los enfermos, enséñanos a echar fuera los demonios, enséñanos a multiplicar panes y peces, enséñanos a calmar las tormentas en el mar. Pero no, la petición que le hacen es: Señor, enséñanos a orar. Y vale la pena anotar que los que están pidiendo esto, los que están diciéndole enséñanos a orar, son judíos. Y los judíos, desde que son muy niños, aprenden a orar. Es decir, ellos saben orar. No están pidiendo como una técnica, un método, pero probablemente lo que ocurre es que ellos ya se dieron cuenta que cuando Jesús ora, algo pasa. Siempre que Jesús ora, algo sucede. Las cosas no siguen igual después de que Jesús ora. Da la impresión de que están tan impactados por la vida de oración de Jesús que le dicen: Señor, por favor, enséñanos a orar. Como diciendo: si hay algo en lo que tú eres experto, es en la oración, enséñanos a orar. Si tuviéramos acceso con un gran futbolista como Lionel Messi, ¿qué le diríamos? Enséñanos a cantar. ¿Qué le diríamos? Enséñanos a jugar. Enséñanos cómo es que usted hace. Pues aquí está el maestro de la oración llamado Jesús, y por eso le dicen: enséñanos a orar. Y la primera característica que yo quiero mencionar en este día acerca de una oración efectiva es que una oración efectiva es aquella que se hace siguiendo el modelo de Jesús. Y cuando digo seguir el modelo de Jesús, no es simplemente lo que allí encontramos, que se conoce como el Padre Nuestro, que lamentablemente y tristemente una gran parte de la cristiandad del mundo lo redujo a un simple rezo. Algo que muchos hoy repiten pero que no le colocan sentido. Cuando Jesús enseñó lo que hoy llamamos el Padre Nuestro, lo que está dando es el modelo de oración. Lo que está dando es algo así como un esquema para que cuando usted ore, usted sepa cómo orar. Y leemos en el versículo 2. Y le dijo: cuando oréis, decid. Oiga, interesante esto. Cuando oréis, decid. Es decir, cuando se ora se tiene que hablar. Porque a veces uno en la reunión dice: vamos a orar, y algunos parece que estuvieran entrando en un trance o algo así, una meditación por allá oriental. No, orar implica hablar. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos.
Y mire que la oración que Jesús enseña realmente es algo revolucionario y novedoso. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban no mencionar el nombre de Dios, por aquello del mandamiento de no usar el nombre del Señor en vano. Ellos procuraban no usarlo, no pronunciarlo jamás. Pero aquí aparece Jesús diciendo: cuando ustedes oren, se van a referir a Dios como si Él fuera lo que debe ser, el Padre. Van a orar y van a decir Padre. Y esto para los judíos de su época, yo me imagino, fue un tremendo choque. ¿Cómo que le vamos a decir a Dios Padre? Porque era una expresión de mucha familiaridad, como de mucha confianza. Pero es que realmente aprender a orar implica confianza. Orar como Jesús oraba implica ser una persona de confianza. ¿Cuál es el problema de algunos? Que la concepción que tienen de Dios es de un Dios inmensamente lejano, distante, que vive por allá, quién sabe en qué galaxia, y que nunca se preocupa por nosotros. Pues la verdad es que no. Nuestro Dios es muy cercano. Nuestro Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. No es alguien distante, es Padre. Pero aquí ya viene el problema, no para los orientales, sino para nosotros los occidentales. Y el problema es que algunos de nosotros tuvimos una mala experiencia con nuestro Padre terrenal. Entonces, cuando se nos dice que hablar con Dios es como hablar con el Padre, ¿qué dicen algunos? No. Si Dios es como mi papá, yo no quiero hablar con Él. Yo ni me quiero relacionar con Él. Porque lamentablemente algunos, la imagen que tienen de padre es de un padre ausente, es de un padre que nunca estuvo, es de un padre que no respondió, que no suplió, que no proveyó. Es de un padre que nunca brindó afecto y que nunca brindó cariño. Entonces dicen: no, yo no quiero saber que Dios es mi Padre. Yo no quiero saber nada de eso. La buena noticia es que cuando tú llegas a Cristo, Dios cambia tu vida, cambia tu corazón y empiezas a conocer lo que es un verdadero Padre. Si tuviste un buen padre en esta tierra, pues este Padre es el mejor de los padres. Y si tuviste un mal padre, pues mejor aún, este es un verdadero Padre. Jesús dice: cuando oren, digan Padre. Y la expresión que utiliza Jesús aquí viene del arameo y es Abba. Abba. Ab es Padre, pero Abba es como diciendo en nuestro término papito. Así como los niños de Mission Kids que cuando oran dicen Papito Dios. Es alguien cercano, es alguien afectivo, es alguien a quien nos podemos acercar con plena seguridad. Si tú no conoces a Dios, yo te lo presento hoy. Él te ama tanto y Él quiere ser ese Padre que probablemente nunca tuviste. Él quiere ser ese buen Padre que te ama y que te cuidará no solo en este planeta, sino por toda la eternidad. Porque tu Padre biológico te durará por un tiempo, pero tu Padre celestial te durará para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración de Jesús era efectiva porque Él se enfocaba en santificar el nombre de Dios. ¿Y qué es eso? Eso es un compromiso.
Cuando usted y yo oramos, estamos comprometidos en santificar el nombre del Señor. Es decir, en hacerlo famoso, en hacerlo respetado. Santificado sea tu nombre, es comprometernos a reconocer a Dios y a hacerlo quedar bien. Venga tu reino. El modelo de la oración implica que las prioridades de nuestra oración no pueden ser las nuestras. ¿Sabe por qué a veces nos agotamos en la oración? Porque nuestra oración es profundamente egocéntrica. Señor, ayúdame con esto, ayúdame. Y solo hacemos como una lista de peticiones. Parecemos más un cuerpo sindical haciendo una lista de peticiones a la empresa que otra cosa. Lo que nos quiere mostrar el Señor es que si queremos aprender a orar efectivamente, lo que tiene que priorizar nuestra vida son las cosas de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Lo que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que debe priorizar y primar en nuestra oración es Dios. Que su nombre sea santificado y que su reino venga. ¿A dónde debería venir el reino de Dios en primer lugar? A mi vida. ¿Cuántos necesitan que el reino de Dios venga sobre sus vidas? ¿Para cuántos a veces la vida se vuelve un caos, una confusión terrible? ¿Qué necesitamos? Señor, por favor, ven y reina. Que el reino de Dios venga sobre nuestra casa. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios venga sobre su casa? Que en su casa no reine el caos, la contienda, la pobreza, la enfermedad, sino que en su casa sea Dios el que reine. ¿Y cuántos creen que el reino de Dios se necesita sobre este país? ¿Cuántos necesitamos y creemos que el reino de Dios puede venir a esta hermosa nación de Colombia? ¿Qué tenemos que hacer? Orar y decirle, Señor, que venga tu reino, que tú seas nuestro único rey. Porque ahora en estos comicios políticos la gente empieza a colocar la confianza y dice, oh, que fulano sea nuestro rey, que esta señora sea nuestra rey, que fulano. No, el rey de esta nación tiene que ser Jesucristo. Si Jesucristo es el rey de Colombia, Colombia será diferente, Colombia será cambiada. Señor, venga tu reino sobre nuestra nación y que se haga tu voluntad. Una oración efectiva no es aquella donde yo trato de manipular a Dios para que Dios haga mi voluntad. Porque a veces lo que encuentra uno son cristianos haciéndole berrinche y pataleta a Dios. Como el niño pequeñito que le dice al papá, dame un helado, dame un helado, dame un helado, yo quiero un helado. Y de tanto llorar que dice la mamá o el papá, uy, tocó comprárselo, uy, no, uy, si vio ese espectáculo que me hizo. Pues déjeme decirle, Dios no es así. Pierdes tu tiempo si quieres hacer berrinche y pataleta delante de Dios. La oración no es para que Dios haga mi voluntad. La oración es un tiempo para yo poder escuchar y conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para que Él me dé la fuerza para hacer su voluntad. La buena noticia es que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Alabado sea Dios. Entonces podemos decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, en mi casa, en este proyecto, en este sueño que tengo, en este negocio, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos errores cometemos en la vida? Porque siempre queremos hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Luego vienen las peticiones, ahora sí se pone bueno. Pero las primeras tres tienen que ver con Dios. Ahora dice, el pan nuestro de cada semana, dánoslo hoy. ¿Y por qué no le pedimos al Señor el pan cada semana? Todos los días ahí con esa cantaleta. ¿Qué ocurre si le pidiéramos al Señor el pan de cada semana?
¿Cómo se pone el pan? Se pone tieso, se pone feo, pierde el sabor. Cuando usted va a la panadería, ¿usted qué dice? Deme el pan más viejo que tenga. ¿Sé cuál pan busca? Ojalá ese que es calientico y usted lo... está rico, caliente. Pues déjeme decirle, yo a veces encuentro cristianos comiendo pan de 8 días, de 15 días, de 20 días, de un mes, cuando Dios tiene para nosotros cada día un pan nuevo, un pan fresco y un pan especial. Y tenemos que decirle, Señor, danos hoy el pan que necesitamos. Pero ¿sabe cuál es el pan que más necesitamos? Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y esa es la oración efectiva, la que se preocupa no solo por el pan material, sino por el pan de la palabra, que es el pan que nos va a alimentar para la eternidad. Luego dice, perdónanos. ¿Cuántos aquí fallan a diario? Bueno, no somos tantos. Les pedimos perdón a los demás hermanos que no fallan. ¿Cuántas veces dañamos nuestras relaciones con Dios, con los demás? ¿Y qué es lo más sano para arreglar nuestras relaciones? El perdón. Una oración efectiva es aquella que nace de un corazón perdonado y de un corazón perdonador. Por eso aquellos cristianos que les cuesta trabajo orar, su oración no está siendo efectiva. Probablemente es que no han aprendido. Porque si yo todos los días voy a orar, ¿qué tendré que decir todos los días? Señor, perdóname. Otra vez la regué. Otra vez me equivoqué. Perdóname. Pero a la vez que puedo decir Señor y a la vez decido perdonar. Perdono a mi suegra, Señor. Perdono a fulano, perdono al jefe, perdono a este, perdono a aquel. Perdonar. Cuando usted no perdona, usted se vuelve un esclavo. Usted se vuelve un esclavo de esa amargura. Y por eso las oraciones no son efectivas. El salmista dice, si yo hubiera guardado en mí el pecado, la amargura, el rencor, Dios no me habría escuchado. ¿Por qué las oraciones no son efectivas? Porque muchas veces no nacen de un corazón perdonador. Pero sigue diciendo, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántos de aquí todavía luchan con la tentación? No, no son muchos tampoco, qué bueno. Esta es una iglesia especial, de verdad. Luego que oren mucho por su pastor, yo todavía lucho con la tentación. Y a veces creemos que la tentación es únicamente en el área sexual. Pero la tentación es diversa, es muy variada. ¿Y qué tenemos que decirle al Señor? No nos dejes caer. ¿Es pecado ser tentado? ¿Cuál es el pecado? Caer en la tentación. ¿Y sabe cuál es la tentación más grande que tiene un hijo de Dios? La tentación más grande de un cristiano es apartarse de Dios. Todos los demás pecados, ¿a qué nos van a llevar? Apartarnos de Dios. La tentación más grande no es tomar cerveza. Claro que es una tentación, pero ¿a qué puede llevar la cerveza? A apartarnos de Dios. La tentación no es solamente caer en fornicación o adulterio, eso es tentación, pero el problema de eso es que nos va a apartar de Dios. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos en el huerto del Getsemaní, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne? La carne es débil. Así que si queremos vencer la tentación, ¿qué tendremos que hacer? Orar. Jesús fue tentado, ¿sí o no? ¿Fracasó o triunfó? ¿Y cuál fue el secreto de su éxito, de su victoria? Que oraba. Y de esa tentación
que narran los evangelios, allí en el desierto, él no salió fracasado ni derrotado. Él salió victorioso y vencedor, igual que tú y yo vamos a salir de toda tentación, porque Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que con la tentación nos dará también la salida. Así que si queremos tener una oración de verdad bien efectiva, lo primero es seguir el modelo de Jesús. Y cuando digo de seguir el modelo de Jesús, es no solamente este modelo que Él nos da aquí, en lo que llamamos el Padre Nuestro, sino seguir el modelo de su propia vida. Porque cuando uno lee los evangelios, Lucas 3:21, la Biblia dice que cuando todo el mundo se bautizaba, Jesús también fue para ser bautizado. Y dice, Jesús fue bautizado y orando el cielo. ¿Qué hace Jesús el día de su bautismo? Ora. Y a partir de ese momento, ¿cómo estuvieron los cielos para Jesús? ¿Cuántos quieren tener los cielos abiertos sobre su vida? ¿Qué nos va a tocar hacer? Orar. Si usted no ora, los cielos no se abren. En el capítulo 6, versículo 12 de Lucas dice que antes de Jesús tomar la decisión de a qué discípulos iba a escoger para que fueran sus 12, dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche haciendo ¿qué cosa? Orando a Dios. Pero ¿cuántos cristianos hay que cuando tienen problemas, dificultades, crisis, se la pasan toda la noche preocupándose? Y yo pregunto, ¿la preocupación resuelve algo? ¿Qué produce la preocupación? Produce estrés, produce úlcera, produce enfermedades cardíacas, no produce nada bueno. Pero si usted en un momento de crisis, en lugar de preocuparse, se pasa la noche orando, le garantizo, vas a ver la gloria de Dios. Dios va a abrir los cielos, Dios te va a responder, Dios va a hacer algo especial en tu vida. Así que la próxima vez que tengas crisis y no puedas dormir, vas a pasar la noche ¿qué? Orando. Señor, yo no me voy a angustiar, no puedo dormir, pero aquí estoy. Ayúdame, responde, abre una puerta. Le garantizo, vas a ver la gloria de Dios. En Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? A orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Es decir, Jesús fue transfigurado, Jesús fue transformado. Porque ¿sabe qué? La oración puede que no siempre transforme las circunstancias, pero la oración siempre nos va a transformar a nosotros. Quiera Dios que la gente cuando nos vea como a Jesús lo vieron. Reluciente, transfigurado, transformado. Que le vean la paz de Dios sobre su vida. Eso es seguir el modelo de Jesús. Jesús en las mañanas se levantaba y lo primero que hacía era orar. Después de una jornada de mucho trabajo, de mucho agotamiento, ¿qué era lo que hacía? Orar. Y la pregunta es, ¿y tú qué haces? ¿Qué es lo primero que haces todas las mañanas, tan pronto abres los ojos? ¿Qué es lo primero que haces? Prender el celular, ver el WhatsApp, el Facebook, empezar a correr como loco por el desayuno. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Y qué es lo último que haces cada día? Otra vez ver el Facebook, ver el WhatsApp, ver esto, ver aquello, conectado ahí a toda hora, hiperconectado. Yo te quiero recomendar, en lugar de eso, conéctate con el Dios Todopoderoso a través de la oración y vas a ver cambios y vas a ver transformación en tu vida. Haz de tu vida una vida de oración, sigue el modelo de Jesús. Y como Jesús ve que los discípulos como que no la agarran, igual que ustedes, esta mañana les cuenta una parábola. Versículo 5. Les dijo también:
Les va a contar una parábola en lo que Jesús era experto, una de sus historias. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo? ¿Que tenga qué? Subraya esa palabra, amigo. Va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Porque otro amigo, un amigo mío, ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Aquí hay una clave. Y la clave es que la oración se tiene que realizar en una atmósfera de amistad. La oración no tiene que ser algo religioso. La oración es un asunto que se hace entre amigos. Honestamente, ¿cuántos tienen aquí amigos? Levanten la mano. ¿Y qué es lo que normalmente hacen los amigos? Cuando se encuentran dos amigos, ¿qué hacen? Hola. ¿Y qué más? ¿Sí, así hacen los amigos? Cuando encuentran amigos, ¿cómo hacen? ¿Entonces qué? ¿Y todo bien? ¿Y no sé qué? Y empiezan a hablar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y después de 4 horas de hablar, dice: nos vemos después para que hablemos con más tiempo. Uno mira los muchachos hoy en día cuando están en ese plan de conquista, ¿no? Y llega el muchacho a la casa, 5 horas hablando. Y se va para la casa y ¿qué va a hacer otra vez? Vuélvelo a llamarlo, sí, aquí extrañando. Esa es. ¿Por qué? Porque hay una relación. Si usted no está orando, probablemente es que para usted Dios no es amigo, sino un extraño. ¿Para cuántos Dios es su amigo? Dios quiere ser amigo. Así que Jesús cuenta esta historia, dice: mire, hay un amigo que llega a medianoche de viaje y el amigo no tiene que darle de comer, pero ¿de qué se acuerda? Yo tengo otro amigo, y se va a pedirle un favor. Y en el versículo 7 dice, versículo 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, ¿qué le dice? No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Nosotros hoy escuchamos eso y decimos: yo sí hubiera hecho así. ¿Qué tal? Que respeten. Medianoche a fregar la vida. No. Nosotros probablemente sí, pero en el Oriente no. Porque en el Oriente hasta el día de hoy hay un valor que ellos tienen, y es el valor de la hospitalidad. Y eso no se le hace a un amigo. Si un amigo de verdad te busca para una urgencia, ¿qué haces tú con ese amigo? Le ayudas, le resuelves. Además, lo que está aquí en juego, ¿sabe qué es? El honor, que es otro valor muy importante entre los orientales, el honor. Donde esa persona no le ayude a ese amigo que vino a medianoche, ¿qué se va a dañar en su comunidad? La reputación, el honor. ¿Qué van a empezar a decir? ¿Sí supo lo que hizo fulano? Oiga, le llegó un amigo a medianoche, porque le llegó un invitado y no tiene que comer. ¿Y sabe qué hizo? No lo ayudó. Y entonces el honor para ellos es lo más importante. Por eso Jesús aclara en el versículo 8 y dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará ¿qué cosa? ¿Qué le dará? Y Jesús aclara: si no lo hace porque es amigo, ¿por qué lo va a hacer? Por el honor. Si no lo hace porque es mi amigo, a quien aprecio y valoro, ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué lo va a ayudar? Para no quedar mal en la comunidad.
Para que la gente no me juzgue y no me señale, lo voy a hacer. Pues déjeme decirle que el Dios nuestro está más comprometido con su honor que cualquier otra cosa. Y nuestro Dios nos va a responder porque Él quiere que su nombre sea famoso en toda la tierra. Está en juego su honor. Está en juego su honor. Así que si queremos orar efectivamente, una segunda clave es que tenemos que ser atrevidos. Tenemos que ser atrevidos. Tenemos que ir a la presencia de Dios y recordarle sus promesas y decirle: Señor, tú lo prometiste. Aquí lo que está en juego es tu honor. Tú dijiste, Señor. Tú hablaste. Tú lo declaraste. Así que aquí no es de que porque yo necesito o porque esto o aquello. Aquí lo que está en juego es tu honor. ¿Recuerdan cuando Dios dice y decide acabar con el pueblo de Israel en el desierto? Y Moisés se levanta. Y Moisés hace que Dios cambie de opinión. ¿A qué apela Moisés? Al honor. Le dice: mira, Dios, ¿cómo se te ocurre destruir a este pueblo? ¿Qué van a decir las otras naciones? Van a decir que a ti te quedó grande sacarlos de Egipto y meterlos a la tierra prometida. Así que tú vas a quedar mal, así que piénsalo bien. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, está bien, no lo hago. Porque ¿qué estaba en juego? Su honor. ¿Sabes una cosa? Si tú y yo oramos y apelamos a las promesas de Dios, Dios nos va a responder. Así que le quiero decir: atrévase a confrontar a Dios en oración con sus promesas. Y dígale: Señor, tú lo prometiste. Tú me dijiste: serás salvo tú y tu casa. Llevo tantos años y no veo respuesta. Así que el que está quedando mal aquí eres tú. Señor, tú prometiste que abriría la ventana de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabunde. Y hasta aquí yo no veo eso. Así que si tú no respondes, el que queda mal eres tú, porque finalmente yo soy tu hijo. Usted y yo, ¿cuántos de aquí somos padres? Y si usted manda a su hijo a la escuela mal vestido, mal trajeado, sin onces, ¿quién queda mal? ¿A quién van a llamar al orden? ¿A quién van a juzgar? ¿Al papá? Van a decir: mire cómo viene su hijo acá. Y por eso Jesús lo aclara todavía un poco más. Mire lo que dice, versículo 9. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama, es lo mismo de la parábola. ¿Qué hizo el hombre que le llegó la visita? ¿Qué le tocó hacer? Ir a pedir, buscar y llamar. Vino algo inesperado, una visita inesperada, y a él le tocó ir a pedir panes, le tocó ir a buscar a su amigo y le tocó llamar a la puerta. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. El problema es que a veces no nos gusta pedir. Y una persona, entre más orgullosa sea, más trabajo le cuesta ¿qué? Pedir. ¿Por qué? Porque dicen: es que yo no estoy acostumbrado, yo no, qué pena uno pedir, no, yo no voy a pedir, no voy a pedir. Pero hay gente que es experta en pedir. ¿No ha visto esa gente que en la calle a usted lo retaca? Una monedita, vecino, una monedita, mire, y a todas las retacando. Aquí dice pedir. La única diferencia es que usted no es un mendigo. Usted es un hijo pidiéndole a un padre rico, bueno, que tiene todo para darnos. No es como el papá que usted tuvo en la tierra de repente, que usted le decía: papá, deme. ¿Y de dónde quiere que saque? ¿Me vio cara de cajero o qué?
¿Usted qué cree? Que no haga tanta pedidera ahí. Va a cambiarlo de ese colegio que no hacen sino pedir. Puede que su papá sea así, pero nuestro Padre Celestial es un Padre bueno, generoso, que si le pedimos, Él nos va a dar. Por eso Él nos dice, pidan, pedid y se os dará. Buscad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar a Dios mismo. Cuando usted ora, no está buscando bendiciones o favores, está buscando a Dios. Mire que desde la antigüedad ya se hablaba de esto. Deuteronomio 4:29. Dice la Biblia, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué ocurrirá? Lo hallarás. Pero ¿cuál es la clave? Si lo buscares, ¿qué? De todo corazón y de toda tu alma. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis como. ¿Cuál es la técnica para tener una oración efectiva? No hay técnica. La técnica es que no hay técnica. La técnica es que hay que hacerlo de todo corazón. Porque probablemente los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Danos como las palabras perfectas, como las palabras adecuadas. Porque hay gente que cuando piensa en la oración, piensa que a Dios tenemos que presentarnos con un lenguaje medio rebuscado. Y por eso usted ve cristianos que hablan bien ñeros. Para los que nos ven en otros países, ñero es bien popular, un lenguaje bien común. Pero que cuando les ponen a orar, ¿cómo oran? Con un lenguaje que uno dice, ¿y este qué le dio? Excelentísimo y soberano, siempre sempiterno, Padre Celestial. Tú que estás en gloria y habitas en majestad, aquí está vuestro siervo. Y uno dice, ¿y este qué le dio? Eso es como si su hijo, ahora que termina el culto, al salir de aquí, le dijera, oh, benemérito y respetado Padre, ante vuestra majestad me inclino para suplicar se prodigue a darme un mendrugo de pan para satisfacer mi cuerpo hambriento y debilitado. Yo me imagino a más de un papá que le diría, se emboboje, deje la bobada. Entonces sí le quito la bobada, ¿qué es lo que quiere? No, papá, para un paná sí puede, ¿no? Sí puede hablar bien, deje la bobada. Yo me imagino al Señor con más de uno de nosotros así diciendo, deje la bobada. ¿Cuál es su bobada? Pues pida lo que necesita, pida, y yo le voy a dar. Porque es así de sencillo, es entender que nuestro Dios es un Dios bueno. Cuando usted ore, no crea que tiene que ir a convencer a Dios y a suplicarle y a mostrarle la sangre para que Dios diga, bueno, está bien, lo voy a ayudar. No. Él lo aclara aquí, versículo 11, y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará? ¿Alguien? ¿Cuántos padres aquí harían eso? Que ahora sale, papá, dame un pan, y agarra del piso y le dice, tome, mi hijo, coma. Sería mucho desgraciado, ¿cierto? ¿Cómo va a hacer eso? O si le pide un pescado, le daría una. ¿Usted haría eso? O si le pide un huevo, le va a dar eso le va a hacer daño. Si usted es un padre medianamente bueno, no va a hacer eso. Generalmente los padres cristianos, los padres que ya hemos conocido a Cristo, tenemos una mentalidad, ¿y cuál es? Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Lo que yo no tuve, mis hijos lo van a tener. Lo que yo sufrí, mis hijos no lo van a sufrir. Y por eso rodeamos a nuestros hijos de todo bien y les procuramos dar hasta donde nuestro alcance nos permite. Procuramos darle lo mejor. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice en el versículo 13, pues si ustedes, siendo ¿qué? ¿Qué somos? O sea que por más que usted se esfuerce para ser un buen padre, finalmente ¿qué es? Es malo. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar
buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuánto más? Esa expresión es linda. ¿Cuánto más? ¿Cuántos recuerdan a sus padres? Con todo y lo que sea, nos dieron cosas buenas. ¿Cuántos agradecen a Dios por lo bueno que nos dio papá y mamá con todo su esfuerzo? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Uno dice, oh, qué lindo lo que mi mamá, mi papá me dio. Pues lo que dice aquí el texto es, si ellos lo hicieron, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Dios nos va a dar? Y aquí es curioso porque aparece aquí una persona que uno no esperaría que la nombren en este relato. Aquí hubiera quedado bien, ¿cuánto más vuestro Padre dará el pan todos los días, cierto? ¿Cuánto más vuestro Padre dará el perdón? ¿Cuánto más vuestro Padre dará la protección? Pero ¿quién aparece aquí? Y para nosotros los pentecostales eso es glorioso. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sabe por qué? Porque el don más grande que tú y yo podemos recibir en esta tierra no es el pan, es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el don, el regalo más grande que podemos tener. El Espíritu Santo sobrepasa todas nuestras peticiones. El Espíritu Santo es lo máximo. Y además es que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar a orar. Porque la Biblia dice, ¿cómo pedimos como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es la persona del Espíritu Santo la que nos va a enseñar a orar. Es a Él al que necesitamos. Si queremos tener oraciones efectivas, no es cuestión de método, no es cuestión de técnica. Si queremos tener oraciones efectivas, lo que necesitamos es una persona. Y esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida no será la misma si aprendemos a orar. Necesitamos con urgencia aprender a orar. Para poder enfrentar las crisis duras de la vida, necesitas aprender a orar. Para poder tomar buenas decisiones y no equivocarte en tus negocios, en tus proyectos, necesitas aprender a orar. Para que los cielos estén siempre abiertos y la bendición de Dios caiga sobre tu vida, necesitas aprender a orar. Para poder vencer la tentación, necesitas aprender a orar. Para poder aprender a perdonar, necesitas aprender a orar. En este relato de la oración se nos menciona al Padre. Y ya les dije, usted tiene que sanar la imagen que tiene de Padre. ¿Y quién puede sanar eso en tu vida? El Espíritu Santo. En esa parábola se nos presenta un amigo, es un vecino. Es un vecino, es un amigo al que podemos ir y que nos puede ayudar. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que hace 2000 años Jesús se hizo vecino nuestro. Hace 2000 años Él se vino a vivir a esta tierra. Se vino a vivir aquí para saber cómo es que nosotros vivíamos. Y Él es ese vecino al que podemos ir y golpear la puerta y siempre nos va a ayudar. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos enseñe a orar. Colóquese de pie y vamos a orar. No hay una mejor forma de aprender a orar que orar.
A orar se aprende orando. ¿Y qué es orar? Es hablar. Sin tanta cosa. Orar con sus propias palabras. Y recordar que orar siempre es oportuno y siempre es beneficioso. Levante sus manos al cielo. Y así como los discípulos hace 2000 años, digámosle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y yo le invito para que empiece a abrir su boca y a decir palabras de oración. Hable con Dios como hablaría con su mejor amigo. Ese amigo de confianza al que le puedes contar tus cosas. Ese amigo de confianza al que le puedes decir los problemas que tienes, las crisis que tienes. O ese padre que nunca tuviste. Ese padre que sabe lo que tú necesitas. Ese padre que no te va a dar cosas que te hagan daño. Ese padre que es de verdad bueno. Así que anímate. Entra en la presencia de Dios y empieza a hablar con Dios. Empieza a orar. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu problema, tu crisis en esta hora. Yo no sé cuál es la necesidad que hay en tu corazón. Pero yo te quiero invitar a que la vuelvas oración. Este es un momento para orar. Cerramos los ojos, no porque haya algo poderoso en cerrar los ojos, sino para que no te distraigas. Cierra tus ojos y conéctate con el Padre Celestial. Cierra tus ojos y ve a la casa de tu vecino. Jesús se hizo nuestro vecino, nuestro amigo, está ahí. Podemos ir a Él a la medianoche y Él nos va a responder y nos va a ayudar, porque es nuestro amigo, porque nos ama, pero también porque es cuestión de honor, porque su honor está en juego. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Venimos a pedirte en primer lugar, Señor, enséñanos a orar. Danos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe a orar. Danos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, guíe nuestras decisiones. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, toma el control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Toma el control de nuestra vida. Espíritu Santo, ven y gobierna todo lo que somos. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Vamos, en este momento coloque esa petición que tiene delante de Dios. Ese problema, esa preocupación, esa enfermedad, esa crisis familiar, ese problema financiero. No te preocupes, no te amargues, no te deprimas. Arriésgate, atrévete a golpear la puerta. Golpea la puerta. Ahí está tu amigo para abrir y para darte todo lo que necesites. Vamos, corre al Padre, a los abrazos del Padre, de ese Padre que te ama, de ese Padre ante el cual podemos ir y decirle: Abba, Abba, Papito Dios, ayúdanos. Te necesitamos de ti. Necesitamos entender la fuerza de la oración, el poder de la oración. Señor, perdónanos. Padre, perdónanos. Perdónanos, por favor. Perdónanos, porque por orgullo no hemos pedido. Perdónanos porque no te hemos buscado.
y cuando te hemos buscado no lo hemos hecho de todo corazón. Perdónanos. Hoy venimos a tu puerta a golpear. Hoy venimos a pedir. Señor, escúchanos. Señor, respóndenos. Yo te pido en esta hora, Padre, sana a los enfermos. Aquel que está afectado por alguna enfermedad y por alguna dolencia, sánalo, sánalo. Señor, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz y que por tu llaga fuimos curados. Señor, sánanos, sánanos, sánanos. Tu palabra dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Señor, extiende tu mano y obra en aquel que hoy está pasando por dificultades financieras. Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará. Tu palabra dice, oh Señor, que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, obra en esta hora, obra en esta tarde. Vamos, levante su voz en oración, levante su voz. No hay lugar para distraernos. Estamos hablando con nuestro amigo. Estamos en la puerta de la casa de nuestro amigo. Estamos ahí recibiendo todo lo que necesitamos. Ay, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, te necesitamos. Obra de una manera especial y poderosa en cada familia, en cada hogar. Restaura los matrimonios, restaura las familias, restaura esa relación de padres e hijos, restáurala. Señor, obra. Señor, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro. Vamos, levante su voz, abra su boca, levante su voz y ore. 2 minutos, practique. Orar es hablar con Dios y dígale al Señor, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Si nunca habías orado y es la primera vez en un lugar como esto, dile, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Jesús, gracias por morir en la cruz por mi pecado. Gracias por hacerte mi vecino. Jesús, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Vamos, ore. 1 minuto más, 1 minuto más. Eso es orar, hablar con Dios, hablar con nuestro Padre, hablar con nuestro amigo. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Levante sus manos y por un instante solamente adórelo. Dígale al Señor, gracias, te amo, te adoro, te alabo. Permita que de su boca salgan palabras de adoración. Haga un compromiso con Dios. Dígale al Señor, me comprometo a orar cada día. A tal hora, dígale a qué hora va a tener una cita con Él. Vamos a dedicar, empiece por algo pequeño, 10 minutos, 15 minutos. A tal hora, y en la noche otro rato y otro tanto. Y usted que ya es maduro, aumente su compromiso de oración. Haga de su vida una vida de oración. Que así como usted respira, así también ore. Oh Señor, ayúdanos. Que necesitamos de ti. Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Rompe las cadenas que no nos dejan orar. Quita los malos conceptos que tenemos acerca de ti. Quita la pereza. Quita, Señor, la adicción a las redes sociales. Todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos confunde y que nos aparta, quítalo y enséñanos a orar. Permite, Señor,
que en esta semana podamos crecer mucho más en esta dinámica. Despiértanos para orar, levántanos para orar, ayúdanos a tener conciencia de tu presencia. Danos hambre por ti, hambre por tu presencia. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro amigo, tú te hiciste vecino nuestro para poder ayudarnos. Señor, lleva en paz a tu iglesia, lleva en paz a tus hijos. Que esta semana sea una semana de cielos abiertos, los cielos se abran. Que esta semana sea una semana donde tus hijos puedan tomar decisiones guiados por ti. Una semana donde el reino tuyo venga sobre ellos, donde ellos puedan hacer tu voluntad. Una semana donde no los dejes caer en la tentación y los libres del mal. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. Amén.